Falta de acuerdo finiquita en la Cámara tramitación de proyecto de ingreso mínimo. Aprueban revisar periódicamente organismos extranjeros autorizados en el marco del proyecto de adopción. Presidenta de la Cámara se reúne con jefe del gobierno español. Comisión de Familia avanza en proyectos sobre vida libre de violencia contra la mujer. Diputados valoran declaraciones del fiscal Abbott ante la Corte Suprema. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias aquí en Frecuencia Legislativa. Revisaremos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Iniciamos contándoles que la falta de acuerdo finalmente finiquitó en la Cámara la tramitación del proyecto de ingreso mínimo mensual. En la oportunidad se rechazó tanto el veto presidencial como el texto aprobado previamente por el Congreso. En el primer caso, la oposición hizo valer su negativa respecto de las observaciones del Ejecutivo, que buscaron reponer un reajuste para el año 2020. Respecto de lo segundo, el oficialismo se negó a apoyar el texto despachado ayer por el Parlamento, que incluía los reajustes para los años 2018 y 2019. Intenso fue el proceso que siguió el trámite del proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual, ingresado a trámite legislativo el 2 de agosto pasado y hoy descartado por no lograrse un consenso entre el oficialismo y la oposición. La iniciativa fue despachada por el Parlamento el lunes 27 de agosto, presentando un reajuste para 2018 y 2019 con montos fijos para los 3 tipos de ingresos mínimos y con incrementos para la asignación familiar y maternal y para el subsidio familiar. Sin embargo, el Ejecutivo quiso hacer valer su prerrogativa y envió un mensaje con observaciones sustituyendo todo el proyecto, pese a que, en la práctica, la propuesta venía solo a restituir la fijación de un reajuste para 2020. Los otros cambios apuntaban a aumentar de 300.000 a 301.000 el monto del ingreso para 2019 y en alzar en 56 pesos la citada asignación. Las observaciones fueron rechazadas primero por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo, y el ánimo se replicó luego en la sala, donde se descartaron por 55 votos a favor y 64 en contra. Luego, por no alcanzarse el quórum mínimo, también se rechazó la insistencia del texto aprobado por el Congreso Nacional. El gobierno y los diputados oficialistas criticaron la situación y responsabilizaron a la oposición del resultado. Los hechos y los números son realidades. Aquí presentamos un reajuste que elevaba inmediatamente el sueldo mínimo a 286.000 pesos, que en marzo subía a 300.000 pesos y que en 12 meses llegaba a 320.000 pesos. Y lamentablemente este reajuste, digámoslo, por razones políticas, fue rechazado. Que significaba el día de hoy el mejor reajuste para los trabajadores en los últimos 12 años. Eso es una realidad, bajo las condiciones que tiene nuestro país. Hoy día se está entregando un reajuste, se entregó una posición y creo que es lamentable que con una votación en contra de la nueva mayoría de la izquierda hoy día, que son mayoría en el Parlamento y hay que decirlo, se haya dejado a los trabajadores de nuestro país sin reajuste. Lamentamos mucho que no hayan accedido a mejorar el reajuste a 25.000 pesos, que hayan accedido a mejorar un incremento garantizado de un 2,5% sobre el IPC. Lamentamos que haya prevalecido condiciones políticas y no el bien de la gente. Desde la otra vereda, la visión fue contrapuesta y no se dudó en criticar la tosudez del gobierno y su falta de negociación con el Parlamento. El día de ayer el presidente Piñera tenía en su escritorio un proyecto de ley aprobado por las ambas cámaras, despachado hacia su firma para que pueda ser promulgado con un salario mínimo y producto de su tosudez, producto de su ambición siempre eterna para postergar aún más de los 18 meses, a 28 meses, el que los trabajadores y trabajadoras no puedan negociar, terminó en un veto, pero el veto le dio una nueva oportunidad porque ese veto no convenció a la y los parlamentarios. El Congreso votó y aprobó una propuesta de reajuste al salario mínimo, que fue el fruto de una comisión mixta, un acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado. Ahí no están nuestras cifras, no están las cifras de la oposición, están las cifras que puso el gobierno y un acuerdo de 18 meses. Inexplicablemente en el día de hoy, cuando nuevamente somos citados a legislar, nos encontramos con un veto del presidente de la República. Yo supongo que en democracia todos podemos elegir, decidir,
Y a nosotros nos pareció que la propuesta que salió de la comisión mixta de 18 meses era mucho mejor que la propuesta del gobierno, el veto. Yo creo que es un error del gobierno. Hoy día la oposición le dio la posibilidad al gobierno de volver a sentarse a conversar. El gobierno tenía la posibilidad de retirar el veto y generar un escenario de diálogo y la posibilidad de un acuerdo al interior del Parlamento para tramitar positivamente el proyecto de ley. El gobierno ha sido tosudo, no ha querido retirar el veto presidencial y bueno, ha sometido al Parlamento a una votación en la cual la oposición ha tenido exactamente el mismo criterio. Si bien la propuesta aún debe ser vista por el Senado, se entiende que no habrá ley sobre la materia, dado que una de las cámaras ya expresó su rechazo. El único camino viable para sacar adelante esta materia es la presentación de una nueva iniciativa legal, hecho que deberá evaluar ahora el gobierno. La Comisión de Familia continúa la votación particular de la reforma al sistema de adopción. La instancia aprobó una indicación parlamentaria que fija un plazo de 3 años para revisar si los organismos extranjeros cumplen o no con la normativa técnica. Con la presencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, la Comisión de Familia continúa la votación particular de la reforma integral al sistema de adopción. En la instancia se votó y aprobó una indicación al artículo 7º del texto propuesto por el Ejecutivo sobre organismos autorizados extranjeros, que son los que actúan como intermediarios en materia de adopción internacional de niños, niñas o adolescentes residentes en Chile y que cuentan con autorización para ello de sus países y del servicio. El diputado PS Luis Rocaful explicó que se avanza lentamente porque la adopción es un tema complejo. Es largo, es complejo, es complicado y estuvimos viendo específicamente lo que tiene que ver con los órganos internacionales acreditados en Chile, ¿cierto? Y de qué manera ellos van a poder también acceder de alguna manera a gestionar adopciones para niños extranjeros. El texto señala que el servicio otorgará dicha autorización solo a instituciones sin fines de lucro. La modificación agrega un plazo máximo de 3 años renovable por igual periodo de forma consecutiva, siempre que se mantenga el cumplimiento de los requisitos de cualificación profesional de sus encargados y estar bajo la supervisión de sus estados, planteamiento que fue acogido por el Ejecutivo. La diputada de RD, Natalia Castillo, recordó el caso de una menor chilena cuya adopción fracasó en Italia y quedó abandonada, y explicó que la indicación plantea una revisión constante de estos organismos internacionales que podrían perder su acreditación si no cumplen con la normativa. Lo más importante que incorporamos fue un plazo de 3 años para que estos organismos estén en constante revisión y un monitoreo además constante de la normativa técnica que deben cumplir. Y en ese sentido también es muy importante que no calificamos como los incumplimientos tengan que ser graves, sino que cualquier incumplimiento de la normativa técnica básica que debe tener un organismo internacional para estar acreditado en Chile, el no cumplimiento de cualquiera de esa normativa va a hacer que el Ministerio les quite esa acreditación y no puedan seguir realizando adopciones internacionales. En las próximas sesiones de la Comisión de Familia continuará la votación particular de la reforma integral al sistema de adopción, que cuenta con cerca de 200 artículos y con numerosas indicaciones de las y los diputados. La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y el mandatario español, Pedro Sánchez, se reunieron en el edificio patrimonial del ex Congreso en Santiago. En la cita, que duró unos 45 minutos, también participó el presidente del Senado, Carlos Montes. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llegó hasta el ex Congreso Nacional para reunirse con la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y el titular del Senado, Carlos Montes. En el encuentro, que se extendió por cerca de 45 minutos, el mandatario compartió además con algunos miembros del Partido Socialista, entre ellos su presidente Álvaro Elizalde, el senador Juan Pablo Letelier y representantes de las juventudes socialistas. La relación entre Chile y España siempre ha sido muy cercana, de mucha solidaridad, de mucha historia. Justamente recordamos cuántos de nuestros ancestros venían de España y creo que es importante siempre fortalecer los lazos de amistad. Pedro Sánchez, que milita en el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, realiza su primera gira por América Latina, teniendo a Chile como primer destino desde que asumió el cargo el 2 de junio pasado. Al llegar al país, su primera actividad protocolar fue reunirse con su homólogo chileno, Sebastián Piñera, y 2 expresidentes, Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el Palacio de la Moneda.
Tras la instancia en el Palacio, ambos mandatarios realizaron una rueda de prensa donde detallaron sus conclusiones acerca de la situación en Venezuela. Luego de una serie de actividades en el suelo nacional, el mandatario español se dirigirá a Bolivia, Colombia y Costa Rica. La Comisión de Familia avanza en el proyecto sobre vida libre de violencia contra la mujer, análisis que además intenta abarcar todas las formas y manifestaciones de agravio que puedan estar presentes en nuestra sociedad. A la sesión acudió la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Según publica el Ministerio de la Mujer en su sitio web, en nuestro país, al 27 de agosto del 2018, se registran 26 femicidios consumados y 79 frustrados. Este delito es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Es por ello que la Comisión de Familia avanza rápidamente en el proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Una iniciativa que no solo se limita a su manifestación física y psicológica, sino que adopta formas de control de otra naturaleza y que son menos conocidas, como la violencia política, sexual, simbólica y de conciencia, entre otras. Estamos en este momento definiendo los tipos de violencia, lo que es bastante interesante y positivo, porque antes los tipos de violencia contra la mujer eran mucho más acotados y mucho más específicos. Estuvimos viendo violencia política, violencia institucional y quedamos en violencia de conciencia, que es un tema que se va a dejar para la próxima sesión, porque hay unos conceptos que es una línea muy delgada, de definir qué sería violencia de conciencia hacia una mujer o contra una mujer. Ese fue un artículo que quedó pendiente de discusión y que vamos en la próxima reunión de la comisión a abordar, que es una iniciativa de un diputado a través de una indicación, y que yo creo que es bien interesante el poder liberar incluso de esas ataduras que muchas veces pueden ser prejuicios que tiene la sociedad a la forma en que una mujer puede determinar cómo vivir su vida o cómo educar a sus hijos, por ejemplo, que es uno de los elementos centrales que tiene esa indicación. Para el diputado Sangüesa, todas estas formas de violencia les impiden a las mujeres de cualquier edad gozar plenamente de sus derechos fundamentales. Incluso, el legislador destacó otro de los conceptos que incluyen en esta norma, la violencia económica. Hemos ido avanzando para que la independencia económica no lleve finalmente a un menoscabo de la mujer, sino que ahí hay derechos, por ejemplo en la pensión alimenticia siempre se ve que no es la pensión hacia la mujer, sino que es para la manutención de los hijos, y eso es una tremenda diferencia que también queda claro en este proyecto de ley. El diputado también explicó que la idea del mensaje es incluir en nuestra legislación normas penales, civiles y administrativas que realmente prevengan, sancionen y erradiquen la violencia contra la mujer, adaptándose las medidas administrativas apropiadas según sea la naturaleza de la agresión. Parlamentarios de la oposición valoraron los antecedentes entregados por el fiscal nacional Jorge Abbott ante la Corte Suprema por la solicitud de destitución en su contra, pues consideran que validan la necesidad de que éste salga del cargo. A casi un mes de la presentación de la solicitud de destitución del fiscal nacional, Jorge Abbott presentó declaraciones ante la Corte Suprema. Tras esto, los diputados Claudia Mix y Gonzalo Vinter, que promovieron esta medida, valoraron las declaraciones del fiscal, pues a su juicio ratifican la motivación de su reclamo al establecerse una supuesta intromisión en los procesos judiciales vinculados al financiamiento irregular de las campañas. Para nosotros hoy día ha quedado ratificado los argumentos, el fiscal tuvo que dar explicaciones al país de sus actos de involucramiento en los temas de casos de corrupción política y de prácticas antisindicales. Por tanto, para nosotros se ha cumplido el objetivo, las audiencias estuvieron dentro de la normalidad. Que la política chilena hubiese estado corrompida por el poder empresarial, que hubiese diputados y senadores que hacían leyes que les dictaban las empresas, a veces transnacionales, que les pagaban las campañas, era algo que quizá había ocurrido hace décadas en Chile. Quizá eso no es nuevo, pero siempre se había resuelto en la oscuridad, en el silencio, en las cocinas. Lo inédito es que hoy día hay fuerzas políticas que obligan a las instituciones a darle explicaciones al país.
En sus declaraciones, el fiscal se refirió a los motivos de las reuniones sostenidas con el ex senador y actual ministro de Justicia Hernán Larraín y los abogados de 2 indagados en los casos Penta y SQM. Señaló que su política siempre ha sido tener una institución de puertas abiertas, donde ha recibido a casi 60 parlamentarios y a más de 300 personas que han planteado la necesidad de entrevistarse directamente con él. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía. Les recordamos, como siempre, que estas noticias están en nuestra multimedia, en nuestra multiplataforma, a la cual usted accede a través del www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.